Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestra predicación de Efesios capítulo 4 versos 7 al 16. Y el título de esta predicación es Capacitados para edificar, parte 3. Como en nuestra costumbre, vamos a leer nuestro texto principal para poder recordar qué es lo que vimos las sesiones pasadas. Dice Efesios capítulo 4 verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos como proposición, y lo que veremos el día de hoy, cómo Cristo capacita a sus discípulos con dones para guardar la unidad. Y el bosquejo lo hicimos de la siguiente manera. ¿Recuerdan? Punto número 1, Cristo repartiendo los dones de verso 7 al verso 10. Punto número 2, los dones ministeriales, verso 11. Y hoy vamos a ver el punto número 3, del verso 2 al 16. Cristo perfecciona a los santos. Rápidamente, del verso 7 al 10, vimos cómo Cristo en su humillación y en su exaltación, estando aquí en la tierra, en su humillación cuando murió en la cruz y en su exaltación cuando Él resucitó, Cristo tuvo la facultad de repartir los dones a todos los hombres que creyeran en Él. En el verso 11 vemos que parte de estos dones que son repartidos están los dones ministeriales. Gente del ministerio como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores maestros, que son capacitados por el mismo Cristo para que ellos perfeccionen a los santos. Vimos en la sesión pasada estos dones o los ministerios y hoy veremos cómo estos dones, cómo estos ministerios, que por cierto el apostolado y el profeta ya no están vigentes el día de hoy, ayudan a perfeccionar a los santos. Vamos a verlo. Punto número 3 del bosquejo, Cristo perfecciona a los santos y vamos a ver hoy del verso 12 al verso 16. Vamos a leer desde el verso 11 para entrar en contexto. Y Él mismo constituyó a unos, o sea, Cristo mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, repito que estos dones ya no están vigentes el día de hoy, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a concentrarnos en el verso 12. A fin de, detengámonos ahí. O también te puede traducir para. Es decir, Cristo capacitó con los dones antes mencionados, o sea, lo repito, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, a ciertos hermanos en la fe con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pablo les estaba diciendo a los cristianos de Éfeso que Dios había colocado a los líderes de su iglesia para capacitar y equipar a la congregación entera para el servicio a Dios. Sigamos con el texto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Detengámonos ahí. El término perfeccionar o capacitar, tanto en su forma de adjetivo como de verbo, significa preparar, ajustar para la actividad, completar, poner en orden o restaurar. De hecho, de la misma palabra de la cual
aquí se menciona de perfeccionar o también capacitar, que proviene del griego. Nuestro español obtiene su palabra de artesano. ¿Y qué es un artesano? Bueno, significa crear o formar con las manos. La idea que Pablo quería transmitir a los cristianos de Éfeso es que el pastor maestro es como un artesano, quien tiene el trabajo de moldear, de darle forma a cada creyente. ¿En qué sentido? Bueno, darle forma a la imagen de Cristo, restaurar su vida llena de pecado, una vida en santidad, y darle orden a su vida que por estar alejada de la voluntad de Dios estaba en desorden gracias a su pecado. Y quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo hace esto mi líder? ¿Cuál es el medio que los pastores maestros usan para perfeccionarme a mí? Déjenme decirles que no hay otro medio más que la palabra de Dios. Vean lo que dice Salmo 119 y vamos a ver los siguientes versos. Verso 9, verso 11 y verso 105. Salmo 119, verso 11, verso 9 y verso 105. Primero con el verso 9. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, el trabajo más grande de los pastores maestros es clavar la ley de Dios en los corazones de sus congregantes, para que así ellos puedan ser transformados por la misma palabra y puedan cumplir su propósito dentro de la iglesia de Cristo. Vean, vamos a ir recordando nuestro verso, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto también se puede traducir para la obra del servicio. En efecto, el perfeccionar a los santos trae como meta final y última que el hermano trabaje en la obra del ministerio conforme a los dones que nuestro Señor le ha repartido. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 4, verso 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y sí, hermanos, escucharon bien. Cada uno de nosotros es llamado para trabajar en la obra del Cristo. Ante los ojos de Dios, hermanos, cada uno de sus hijos tiene que servir en el ministerio conforme a los dones que el Señor le ha repartido. Y con esto yo los quiero invitar a que se quiten la idea errónea de que los únicos ministros dentro de la iglesia local, por supuesto, son los líderes. A la luz de este texto, hermanos, cada miembro de la iglesia tiene que servir. Cada miembro de la iglesia es un ministro que Dios le ha dotado con dones específicos para hacer la obra. Con esto rápidamente les quiero dar un relato, el cual vamos a encontrar en Números capítulo 11, verso 29. Y sí, es el tiempo de Moisés. Moisés tenía mucho trabajo con el pueblo de Israel, muchísimo trabajo, eran muchos de cual él tenía que liderar. Entonces le rogó a Dios que quería ayuda y Dios le dijo, bueno, el mismo espíritu que tú tienes, los pondré en otros 70 hombres que te ayudarán con el trabajo de la carga de este pueblo. Bueno, fueron escogidos estos 70 hombres y sí, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, pero hubieron unos hombres que no eran de los 70 que también fueron bendecidos con el Espíritu. Josué, al enterarse de esto, va con Moisés con esta noticia. Por lo visto, Josué no veía con buenos ojos a estos hombres que fueron
privilegiados con el Espíritu Santo fuera de estos 70. Y vean lo que le dice Moisés. Números capítulo 11, verso 29. Y Moisés le respondió a Josué: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Esta era la petición de Moisés para Jehová. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Estos 70 hombres, le iban a ayudar a Moisés a liderar el pueblo de Israel. Y ahora todos los hijos de Dios, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el mismo espíritu y nosotros tenemos el privilegio de servir dentro de nuestras iglesias conforme a nuestros dones. Somos ministros de Cristo, somos servidores de los hermanos y de nuestro Señor. Vea, hay otro pasaje que dice que también nosotros servimos en la obra. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. No solamente los corintios, todos los cristianos somos embajadores. Trabajamos para un mismo Señor. Representamos un mismo Rey. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Servir a la obra de Cristo conforme a nuestros dones no es opcional, es obligatorio. Y los pastores maestros estamos puestos en las iglesias para enseñarles a la congregación las verdades bíblicas esenciales, doctrinales, sólidas, para que nuestra congregación pueda, una vez entendiendo esto, ejercer sus dones como Dios quiere que los ejerzcan, y así ellos puedan ser de bendición a los que los rodean dentro de la congregación. Y esto con un propósito. ¿Por qué el Señor te llama a ti servir? ¿Por qué el Señor te ha dado esos dones a ti? Con un propósito. Dice el texto, seguimos en el verso 12 de Efesios 4, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí lo tenemos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y una vez más notamos que Pablo está usando la analogía del cuerpo. Pablo sustenta que son los cristianos quienes en conjunto usan cada uno de sus dones, todos los cristianos, para edificar el cuerpo de Cristo. Les voy a leer un comentario, un extracto de Yocum, del comentario bíblico del Continente Nuevo, Efesios, que dice así, con respecto a esto: despertar los dones y ejercitarlos era para Pablo la manera más eficaz de aprovechar la enseñanza de los ministros. Aprender y no servir era egoísmo, y servir sin aprender era rutinario y paralizante. En cambio, las dos cosas juntas eran lo ideal, porque el propósito de la cabeza fluía sobre el cuerpo, produciendo el desarrollo que Dios quería para su iglesia. Fin de la cita. Y esta noble tarea, hermanos, de edificar el cuerpo de Cristo conforme a nuestros dones, lo tenemos todos los creyentes. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro servicio a la iglesia de Cristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 15, verso 2. Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificarlos a ellos, y al edificar al hermano con tus dones estás edificando el cuerpo de Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran privilegio! Vamos a continuar con el verso 13 de Efesios capítulo 4 y dice así. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, en los versos anteriores pudimos notar cómo los dones que Dios le ha dado a sus hijos sirven para que ellos trabajen en la obra del ministerio y así ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Pero en este verso el apóstol le muestra a los efesios la meta a alcanzar con el uso de estos dones. Vean, dice el texto: hasta que todos lleguemos. Detengámonos ahí. Pablo no está diciendo que él ya lo alcanzó.
No está siendo Pablo condescendiente, él se está incluyendo hasta que todos lleguemos, ya que él mismo reconocía sus propias faltas, hay que hacer notar. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 2 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, yo aún no he llegado, no lo he alcanzado, hasta que todos lleguemos, dice el texto. Bueno, vamos a detenernos en la palabra lleguemos, la cual proviene de la palabra griega katatao, que significa llegar al final, pero a la estación de término, e indica algo que solo se conseguirá al final de los tiempos, katantao. Pero aunque estemos conscientes que estas bendiciones que se mencionan en el verso 13, la cual lo vuelvo a repetir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, aunque reconozcamos que estas bendiciones las podemos alcanzar en nuestro término, es decir, hasta el día de nuestra muerte, hasta que Cristo venga, esto no nos exenta, hermanos, de buscarlas fervientemente, de buscar ser a la estatura del varón perfecto, de buscar cumplir con la unidad en Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No nos exenta. Tenemos que seguirnos esforzando, como vimos que en Filipenses que Pablo se esforzaba en la carrera. Bueno, sigamos con nuestro texto principal, Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si volteamos atrás en la historia del cristianismo, hermanos, encontraremos que a través de los años se levantaron falsas sectas que afirmaban ser cristianas. Pero en vez de fomentar la unidad por medio de la doctrina bíblica, podemos notar que estas personas simplemente respondían a los intereses de sus líderes, haciendo a un lado la unidad de la fe, la cual debe de ser una prioridad en la vida de cada creyente. Y esta unidad en la fe, que también podemos decir que es la enseñanza doctrinal bíblica, nos sirve para tener un conocimiento profundo del Hijo de Dios. Pero no malentendamos la palabra conocimiento. La palabra que aquí se emplea de conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento, no es simple información o un conocimiento meramente intelectual, ya que esta palabra significa comprensión, familiaridad o discernimiento. Lo que nos lleva a pensar que la idea del apóstol Pablo es de que el cristiano debe de conocer al Hijo de Dios de una manera personal y de relación plena con su Señor. Una forma personal. Conocer a tu Señor de una manera íntima, personal, plena. Es muy diferente que digas, yo conozco a Cristo porque he leído los evangelios, a decir, yo conozco a Cristo porque Él me ha salvado, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi todo. Es muy diferente, muy, muy distinto. Y Pablo nos invita a que le conozcamos de esta manera. Tú estudias la Biblia para conocerlo más a Él, no para aprender pasajes por aprender, sino para conocerle más a Cristo y enamorarte más de Él. Y esto es importante, hermanos, porque en tiempos de Pablo había una secta llamada los gnósticos, quienes afirmaban que el conocimiento de Dios era exclusivo y secreto para un cierto número de personas. Pero aquí Pablo está echando ese argumento abajo. Pablo está diciendo que la meta de todo creyente, no solamente unos cuantos elegidos, los ungidos, no, todo creyente
tiene la responsabilidad y el privilegio de conocer a su Señor de manera plena y personal. Esta bendición no es solamente para los cristianos de Palestina antigua, para los cristianos de Europa, para los cristianos de Estados Unidos, no. Esta bendición es para todos los cristianos del mundo y para todos los hijos de Dios de todas las eras. Conocerle a Él. Cuando lleguemos, hermanos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, entonces llegaremos también a la condición de varones perfectos. ¿Y cuál es esta perfección? Nos preguntaremos. Bueno, el apóstol lo aclara diciendo, verso 13, Efesios 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver plenitud de Cristo. Esta frase indica que nuestro Señor, que es la cabeza, ya se encuentra desarrollado, Él ya se encuentra pleno. Mientras que la iglesia, nosotros, su cuerpo, todavía no nos encontramos en esa plenitud. Por lo que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de desarrollarse para llegar a la medida plena de Cristo. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por supuesto que esta semejanza y plenitud alcanzada jamás borrará la diferencia divina que posee Cristo por ser Dios mismo. Pero efectivamente la iglesia alcanzará en un futuro toda la perfección posible en la unidad, vida espiritual y funcionalidad sin defecto ni estorbo de ningún tipo en un futuro, y por eso nos estamos esforzando. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14, continuando con nuestro texto principal. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En este verso, hermanos, el apóstol habla de los estorbos que tratan de impedir a cada creyente que lleguen a dicha unidad y plenitud. En primer lugar, encontramos, primer estorbo, la niñez espiritual de los congregantes. Dice el texto, no seamos niños fluctuantes. En este pasaje, el apóstol está haciendo la comparación de algunos cristianos con niños fluctuantes, con niños, de manera peyorativa o despreciativa. Es verdad que Cristo en una ocasión dijo, en Mateo capítulo 18, verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto lo dijo nuestro Señor porque el ser como niños, por lo menos en su contexto, nuestro Señor quería resaltar las virtudes de ser como ellos. Su inocencia al pecado, sentimiento de pequeñez ante los que lo rodean y dependencia de su Padre espiritual. Esto es lo que en Mateo capítulo 18, verso 3, Cristo quería resaltar de los niños. Pero en este verso, Efesios capítulo 4, verso 14, en este verso el apóstol no se está refiriendo a las desventajas de ser niño, más bien quiere resaltar las desventajas de serlos espiritualmente, la cual es, en primer lugar, carencia de discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, y el ser como niños trae que el niño está siempre expuesto a creer sin cuestionar a todos los que se hacen llamar adultos o maduros espirituales. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1, vean lo que dice 1 de Corintios capítulo 14 verso 20, lo vuelvo a repetir. 1 de Corintios capítulo 14 verso 20 dice, hermanos, ya no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Estos defectos son los que Pablo tenía en mente al escribir esto. Por eso el apóstol anhelaba que toda la iglesia de Cristo creciera en madurez espiritual y en doctrina.
para que ningún hijo de Dios fuera engañado, como sí vemos que algunas iglesias fueron engañadas. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes pervierten el evangelio de Cristo. Los Gálatas fueron engañados por quizás ser niños espirituales. Y estos niños, dice el texto, verso 14, Efesios 4, son llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. La idea que Pablo quiere transmitir es un niño arriba de un barco, sin velas, sin timón, sin saber qué hacer, a la merced de un mar que está enfurecido, llevando su pequeño barco donde sea. ¡Wow! Niño fluctuante. La ola va a la izquierda, el niño va a la izquierda. La ola va a la derecha, la pequeña embarcación va a la derecha, siguiendo las malas enseñanzas de estos falsos profetas. Los cristianos inmaduros de la fe, hermanos, los cristianos inmaduros, los cristianos niños espirituales, no tienen el timón de la palabra de Dios y carecen de las velas de las doctrinas bíblicas. Por eso, siempre son fácilmente llevados a falsos maestros y a falsas enseñanzas. No importa cuántos años tengas siguiendo a Cristo. Si no has madurado espiritualmente, entonces nunca estarás exento de ser engañado por un falso maestro. Nunca estarás exento. Si no te cimientas en doctrina, si no te cimientas en un conocimiento profundo de Cristo y personal, siempre serás engañado. Por eso siempre crees en los que te sacan dinero. Por eso siempre crees en toda falsa enseñanza que ves en YouTube. Por eso cuando alguien dice, se va a acabar el mundo en una semana, ahí van los inmaduros de la fe, vendiendo todas sus cosas. Y eso sí, dándole el dinero a ese supuesto profeta que se escapa y que no aparece por varias semanas. No seamos inmaduros. Bueno, ¿y qué hay de los que llevan años siguiendo a Cristo en la buena enseñanza? Seguramente tú llevas muchos años y dirás, jamás caeré en las garras de un falso maestro. Bueno, hermano maduro, tú tampoco estás exento a ser engañado, ni yo, ni nadie, nadie. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que nuestra pelea no es contra sangre y carne de este mundo, sino nuestra pelea es contra mismo Satanás y sus huestes demoníacas. Todo cristiano sin excepción debe de estar cimentado siempre, en cada momento, en la palabra de Dios para nunca caer en las garras del diablo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis engañar, hermanos. En segundo lugar, que podemos ver que impide el crecimiento de los cristianos, encontramos a los falsos maestros quienes engañan a los niños espirituales. Dice el texto, lo voy a leer, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para entender la idea de Pablo tenemos primeramente que entender dos palabras. Primeramente, estratagema, literal, juego de dados. Esta palabra ilustra un jugador de dados haciendo su turno de tal forma que convenga su resultado, o sea, haciendo trampa. Esta es la idea. A un jugador de dados usando su turno de tal forma que sabe que va a ganar, que sabe que le va a convenir tirar de esta manera. Y astucia quiere decir engaño o error. Entonces aquí tenemos a un jugador profesional, a un jugador de dados profesional, tratando de engañar a un niño.
y lo hace a propósito. Estos falsos maestros a los que Pablo se está refiriendo son hombres que enseñan doctrinas de hombres y no de Dios, quienes con el afán de cumplir sus propósitos egoístas son capaces de engañar intencionalmente a los niños fluctuantes, llevándolos al error y muy lejos de su Señor. Vean lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, o sea, sobre los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Hermanos, no confiemos en los falsos maestros. ¿Cómo identificar rápidamente un falso maestro? El falso maestro vive y te enseña la palabra de Dios. ¿Puede decir eso de tu pastor? ¿Puede decir eso del que ves por internet? Ese maestro vive y te enseña correctamente, firme en la palabra de Dios. Para identificar esto, por supuesto, tú necesitas estudiar y conocer la Biblia. Si vive y enseña fielmente la palabra de Dios, es un buen maestro. Pero si no vive y no enseña bien la palabra de Dios, es un falso maestro que solamente busca aprovecharse de ti. Busca sacar ventaja de tu situación de niño espiritual. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Continuamos con nuestro verso principal, Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Detengámonos en, sino que siguiendo la verdad en amor. Detengámonos ahí. En vez de ser niños inmaduros y seguir a los falsos maestros y sus enseñanzas de error, el apóstol dice que mejor sigamos la verdad en amor. Esto también se puede traducir, sino que practiquemos la verdad amorosamente. Y este es el secreto, hermanos, para no caer en las garras de los falsos maestros. El Hijo de Dios debe de aprender la verdad para vivir a la luz de esta verdad. Nunca basta simplemente conocer la verdad. También debemos de vivir lo aprendido, pero debemos de vivirlo de una forma amorosa. ¿Qué mayor ejemplo que Esdras, que el sacerdote y escriba Esdras? Vean lo que dice Esdras 7:10. Un hombre que se dispuso a vivir para enseñar la palabra de Dios amorosamente. Esdras capítulo 10, verso 7. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, estudiar profundamente la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es nuestra meta a alcanzar. Aprender la verdad para vivirla en amor. Y con esto salen a la luz dos grandes errores. Hay cristianos que quieren dividir la verdad y el amor. Piensan que son verdades irreconciliables en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque hay unos cristianos que en su celo por guardar la verdad olvidan que tienen que defenderla amorosamente. Hay cristianos tan celosos de la palabra de Dios que cuando ven a un hermano pecar, van contra él y empiezan a gritar: tú ya pecaste, Dios ya jamás te va a perdonar. No, para nada. La verdad se tiene que transmitir con amor. O también el otro error. Hay hermanos que dicen que el amor está arriba de la verdad y cuando ven a un cristiano con mala doctrina, en vez de ayudarle y corregir sus errores, dicen: no, mejor no le digo nada, pues Dios quiere que nos amemos. Y ahí echan abajo la verdad, esconden la verdad.
a pesar de que saben que ese cristiano está mal, esconden la verdad y resaltan el amor. No. Dios nos manda a que amemos en verdad y enseñemos la verdad amorosamente. Ese es a lo que estamos llamados. Si vemos un hermano que está mal doctrinalmente, no tenemos que irle a gritar. Tenemos que ir amorosamente y enseñarle la verdad, hacerle ver su error, para que así él también pueda ser bendecido por la doctrina bíblica. Y de esta forma, el cristiano logrará crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y el cual tiene que ser el anhelo de todo hijo de Dios, crecer a su imagen de nuestro Señor y Maestro. Y por último tenemos el verso 16 que dice, Efesios capítulo 4, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es, hermanos. Todo esto que vimos de crecer a la estatura de Cristo, de conocer a Cristo, de la unidad de la fe, de vivir la verdad en amor o practicarla amorosamente, conlleva a esto, a seguir edificando el cuerpo de Cristo conforme a nuestros dones. Conforme tú vayas creciendo a la unidad de la fe, a la imagen de Cristo, conforme tú vayas ejercitando tus dones espirituales y siendo de bendición a los que te rodean, tú estarás cumpliendo esto. Tú estarás edificando el cuerpo en amor. Por eso busca, hermano, busca la semejanza de Cristo por medio del servicio a tu iglesia conforme a tus dones. Dios te bendiga.